Bienvenidos a la charla académica del mes de julio de Ascon Regional Cundinamarca. El día de hoy vamos a tener una presentación muy especial. Es un caso interinstitucional que tenemos y nos van a presentar el doctor Felipe Ordóñez. El doctor Felipe es gastroenterólogo y hepatólogo pediatra de la Fundación Cardioinfantil y el doctor Juan Carlos Beltrán Gasca, quien es pediatra de la unidad de recién nacidos de la Clínica del Country. Ellos nos van a hablar sobre un caso interinstitucional que tuvieron de falla hepática neonatal. Doctores Felipe, doctor Juan Carlos, bienvenidos. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos, gracias a Ascom por permitirnos la presentación del siguiente caso y gracias al doctor Felipe Ordóñez por acompañarnos y compartirnos toda su experiencia en este tema. Los objetivos que nos proponemos es resaltar las implicaciones de la enfermedad hepática durante el embarazo, en el feto y en el recién nacido. Sugerir un flujograma diagnóstico de manejo para la falla hepática neonatal e insistir en la importancia de una remisión oportuna a grupos de trasplante hepático que están disponibles en el país, como vamos a ver. Y como grupo de neonatología, siempre recordamos a nuestro colega, el doctor Ernesto Rodríguez, pero en esta oportunidad queremos recordarlo desde el punto de vista académico, ya que Ernesto participó activamente en el manejo, tratamiento de la paciente que vamos a presentar. En diversos grupos de perinatología alrededor del mundo, la enfermedad hepática durante el embarazo se ha convertido en un tema relevante. Por ejemplo, el grupo mexicano reporta cómo ellos, de una incidencia en general del 3%, de una prevalencia, perdón, del 3%, en su grupo tienen un 11.24 de enfermedad hepática durante el embarazo, con lo que esto implica no solamente para la madre, sino también en el feto y en el recién nacido. Entonces, un grupo de gastroenterólogos pediatras preocupados adicionalmente por el 10% de hígado graso en la población pediátrica, han entonces propuesto la enfermedad hepática en el periodo perinatal, interacciones entre la madre y el neonato, como un tema relevante a revisar. Y es acá donde queremos circunscribir nuestro caso clínico. En este artículo altamente recomendado de revisión, este grupo de gastroenterólogos pediatras de Norteamérica proponen 6 entidades que rápidamente vamos a revisar, en donde aparecen en el embarazo y impactan no solamente a la madre, sino al feto. El primero, hepatitis viral transmitida por la madre. Todos conocemos el rol de la hepatitis B en cuanto a riesgo de transmisión vertical, pero ellos quieren resaltar la hepatitis E con un riesgo de transmisión vertical de hasta el 46%, con alta bimortalidad en la madre y alta morbilidad en los neonatos, sobre todo si aparece en el tercer trimestre. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, estudiando la seroprevalencia de la hepatitis E, el primer caso se reportó en Antioquia hacia el 2009, encontró que en todo el territorio nacional hay IgG para hepatitis E, pero lo llamativo del hallazgo fue la coinfección, en donde el 25% de pacientes con hepatitis A tenían IgG positiva para hepatitis E, el 20% en el caso de hepatitis B, hasta un 30% en hepatitis C, y obviamente esta hepatitis habitualmente ha sido considerada de transmisión fecal-oral, pero obviamente esto sugiere otro mecanismo que es a través de las transfusiones, y en esta actualización de este año no solamente se reporta que efectivamente hay una transferencia a través de transfusiones, sino se insiste en la importancia de el tamizaje en los bancos de sangre, protocolo que algunos países ya adoptaron. En Colombia el serotipo prevalente es el tipo 3,
que no es de tanta aparente morbilidad. Sin embargo, se insiste en que se tamice en los bancos de sangre. La segunda patología que hace parte de este grupo de enfermedad hepática con implicaciones no solamente en la madre y en el feto es la enfermedad por hígado graso no alcohólico. En este artículo de revisión recientemente publicado, se nos recuerda que el índice de masa corporal previo al embarazo alterado aumenta de manera casi que lineal el porcentaje de grasa intrahepática en el feto. Entonces recordamos cómo la obesidad antes del embarazo, el exceso de ganancia de peso antes del embarazo, la inflamación conduce a una alteración en la flora intestinal materna, un componente inflamatorio en el hígado y en la placenta, perdón, que conlleva a un aumento de la acumulación de grasa en el hígado fetal, es lo que llaman el primer impacto. Es allí donde podemos actuar promoviendo la lactancia hasta por 6 meses, se disminuye el impacto y restringiendo al máximo el uso de antibiótico para que no vaya a haber un segundo hit ya en la vida fetal, en la vida neonatal, de lactante, etcétera, con una dieta inadecuada en donde continúa el acúmulo de grasa, se aumenta la injuria hepatocelular, se desencadenan fenómenos de fibrosis, de inflamación, de acumulación de grasa y pues el hígado graso. La otra patología es el hígado graso que aparece durante el embarazo. Recordemos que aquí es la madre la que experimenta la injuria por alteraciones mitocondriales en el feto que son de tipo genético, autosómico recesivo relacionados con la beta oxidación, lo que lleva a unos traspaso del feto a la madre de metabolitos de los triglicéridos de los ácidos grasos de cadena media y de los ácidos grasos de cadena larga, con lo que se produce pues el componente inflamatorio, los intermediarios lipotóxicos y la apoptosis que generan el hígado graso y la descompensación, el síndrome de respuesta inflamatoria en la madre. Entonces, siempre que haya una madre con hígado graso, pues descartar en el neonato trastornos de beta oxidación. La cuarta patología es la colestasis intrahepática durante el embarazo. Todos sabemos que es una patología multifactorial de tipo hormonal, genética, ambiental, en donde se aumentan los ácidos biliares y como nos lo registra este estudio recientemente publicado, el valor de los ácidos biliares por encima de 10 micromoles por litro aumenta el nacimiento por cesárea, la preeclampsia y el nacimiento prematuro. Pero si esos valores superan los 40, ya aparecen otra serie de complicaciones, arritmias fetales, muerte fetal, síndromes de asfixia perinatal, asfixia neonatal, disfunción del surfactante, porque como este artículo de reciente publicación no lo reporta, no solamente son los altos niveles de estos ácidos biliares, sino lo que llaman el índice de hidrofobicidad de esos ácidos biliares, es decir, la composición, recordando que los ácidos biliares hidrofóbicos, como el litocólico, si predominan, pueden alterar entonces la variabilidad del ritmo cardíaco, la longitud del intervalo PR y favorecer las arritmias.
sobre los hepatocitos una injuria, una destrucción de esos hepatocitos, una disminución del volumen de los hepatocitos, con lo cual, entre otras cosas, hay una disminución en la síntesis de la hormona hepcidina. Y si recordamos, la hepcidina es la hormona que regula la transferencia de hierro desde la madre al feto. Entonces, lo que ocurre es que al estar la hepcidina disminuida, entonces la ferroportina no es inhibida y pasa hierro permanentemente al feto, de tal manera que el acúmulo de hierro no es la causa, sino es una consecuencia en esta entidad en el feto. Y la sexta entidad es la falla hepática. La falla hepática entonces definida como una evidencia bioquímica de lesión hepática con una coagulopatía de origen hepático que no corrige con la vitamina K y que se manifiesta adicionalmente por un INR prolongado. En neonatos por encima de 2 es lo que se tiene definido. Desde el punto de vista de etiología, el grupo de Cali publicó en esta revista chilena el año pasado lo que es su experiencia de falla hepática aguda en pediatría y dividió de manera general en menores de un año y mayores de un año. Y en menores de un año, pues las causas son variadas, infecciosas, medicamentosas, errores innatos del metabolismo, autoinmunes. Dentro de las infecciosas, para resaltar el enterovirus, el herpes virus, pero si vemos ya ellos reportan por hepatitis E. Y lo que llamamos el GALT, la enfermedad hepática aloinmune gestacional. Sin embargo, cuando se disminuye el grupo etario, como el siguiente grupo de gastroenterólogos pediatras en Londres, en este artículo, ellos en 20 años reportan su experiencia de aproximadamente 78 pacientes con falla hepática, en donde el 36% es enfermedad metabólica, que incluye galactosemia, tirosinemia, fructosinemia, las enfermedades mitocondriales del ciclo de la urea, Niemann-Pick, infección 17%, el insulto hipóxico isquémico relacionado de origen cardíaco y el GALT en un 9%. Pero en este grupo de Chicago, este mes de julio, ellos limitan más la definición o aplican más la definición de falla hepática para el periodo neonatal, únicamente menores de 30 días, y ellos lo que encuentran es una distribución ya diferente, una etiología diferente, en donde predomina la infección viral 23%, este componente de enfermedad hepática aloinmune gestacional es el 21%, la isquemia de origen cardíaco del 16% y las causas metabólicas en el 9%. Reportan otras como la mielodisplasia asociada a la trisomía 21 y la linfohistiocytosis hemofagocítica. De tal manera que ellos plantean este flujograma en donde la falla hepática, habiendo lesión bioquímica hepática con un INR de más de 2, en un menor de 30 días, debemos empezar, según ellos, a ciclovir empírico y a empezar los estudios mirando si hay una elevación exagerada de las enzimas hepáticas y la ferritina está entre 10.000 a 20.000, considerar una hepatitis viral fulminante o la linfohistiocytosis hemofagocítica. Si el predominio es alteraciones metabólicas con hipoglicemia, hiperamonemia, pues el estudio metabólico. Si por el contrario no hay una marcada elevación en las enzimas hepáticas, iniciar de manera empírica, aparte de la ciclovir, la inmunoglobulina G y empezar el estudio para la enfermedad hepática aloinmune gestacional, buscando documentar el componente de sobrecarga de hierro. Si se confirma, considerar entonces la exsanguinotransfusión. La biopsia hepática la plantean ellos, se plantea también la resonancia y en ambos casos estar muy atentos
a considerar la posibilidad de trasplante hepático. El caso clínico, entonces, hace referencia a una recién nacida femenina, hija de una madre de 36 años, O positivo, con un segundo embarazo o un aborto espontáneo anterior, cesárea de urgencia a las 36 semanas por preeclampsia. La madre cursó con resistencia a la insulina y una obesidad tipo 1, había recibido una dosis de maduración pulmonar, ecografías normales, estudio de torso negativo, la ruptura de membranas fue intraparto y los cultivos para estreptococo negativos. El peso nacioencefálico con buen Apgar, 1 minuto de cordón, peso 2794, talla 49, perímetro cefálico 34, recibió su profilaxis ocular de cordón y con vitamina K, desarrolla dificultad respiratoria con requerimientos de oxígeno, aparecen petequias en espalda y algunas equimosis en hombro derecho, se traslada a la unidad de recién nacidos. Permite un rápido destete de oxígeno, vía oral a libre demanda, y a continuación vamos a revisar los parámetros. No desarrolla fiebre y dadas las alteraciones que a continuación mostramos, iniciaron estudios complementarios. El estudio PCR para COVID fue negativo, el ecocardiograma una CIB, un ductus pequeño, una sin hipertensión pulmonar, reportan una leve dilatación suprahepática. Los valores de amonio fueron normales, lactatos normales, no se documentó acidosis metabólica, el estudio para citomegalovirus, herpes, parvovirus fueron negativos y dentro del estudio de coagulación el Adams fue normal. Entonces vemos cómo el INR en un comienzo no coagulaba, recibió una nueva dosis de vitamina K y aunque había algo de respuesta, seguía francamente alterado con una bilirrubina, con la alteración bioquímica de origen hepático, con un componente de hiperbilirrubinemia directa que fue aumentando, el componente de coagulopatía que fue persistente, las transaminasas que se empezaron a elevar. En revista docente asistencial con nuestra jefe, la doctora Hoyos, se consideró que la paciente cursaba con una falla hepática y se adelantaron de acuerdo a la literatura, entonces estudios complementarios y con base en los laboratorios que se tenían, otros estudios como la ferritina, que salió altísima, el valor normal es hasta 250, salió en 7.278, con una alfa-fetoproteína de 51.220 normal. Y aquí es donde queremos recordar a nuestro colega, el doctor Ernesto Rodríguez, quien, de acuerdo a la literatura reportada, realizó entonces exsanguinotransfusión y inició la inmunoglobulina a 1 gramo por kilo, sin complicaciones en un comienzo, y se continuó la observación clínica en donde no había mayor deterioro, pero los marcadores de lesión hepática continuaron alterados, con el INR alterado, el componente de hiperbilirrubinemia directa persistía en coagulopatía, las transaminasas seguían elevándose, la albúmina continuaba baja, la ferritina subía a 12.000, entonces, y empezó a desarrollar marcada citis y a tener dificultades en la homeostasis de la glucosa, se decide trasladar a la Fundación Cardioinfantil con el servicio de patología. Y la resonancia, en donde se interpreta como compatible con hemocromatosis neonatal, básicamente con un hígado disminuido de tamaño, de contornos irregulares, hipointenso en T2, con dilatación de la vena porta intra y extrahepática, el hígado, el vaso aumentado de tamaño y también un componente de compromiso pancreático por hipointensidad en T2 con ascitis. Entonces, a continuación, el doctor Felipe Ordóñez Guerrero nos continúa la evolución del paciente y pues todo lo relacionado con falla hepática y trasplante hepático. Muchas gracias por invitarme a acompañarlos en este momento. Gracias al doctor Beltrán, no solo por la confianza en nuestro equipo, sino pues por la motivación que mostró desde un principio para que saliera esta paciente adelante y después de poderles compartir la experiencia que tuvimos.
Gracias a SCON y gracias a la doctora Diana Arias por invitarme a este evento. Continuando la historia que nos venía contando el doctor Beltrán, la paciente efectivamente llega a la clínica a los 19 días de vida. En la tabla vemos laboratorios que ya nos había mostrado el doctor Beltrán, la trasladan y vemos efectivamente una paciente con una afectación hepática, una insuficiencia marcada más por una INR, que aunque aquí lo vemos 1,7, 1,5, 1,7, son valores maquillados. En ese momento es una paciente que ya está con infusión de plasma por horario, con unos criterios de falla hepática ya establecidos y en quien nos planteamos la necesidad de un trasplante urgente. El 1 de agosto del año pasado, la paciente ingresa a urgencia cero, o sea, se activa en busca de un donante, que es uno de los primeros retos de los que vamos a hablar. El 5 de agosto se logra un trasplante con un donante vivo que fue la madre. Y ahorita hablamos un poquito también de eso. Claramente es una paciente que necesitaba el trasplante, que logró salir adelante. Ya después vemos en el posoperatorio algo que es esperado, una elevación de transaminasas con respecto a las previas, completamente esperado para el trasplante, y después una normalización con el tiempo, que pues, es largo, no les puse todos los valores. El INR al comienzo 1,42, lo cual es más que adecuado para ese momento del trasplante. Las imágenes que se hicieron antes del trasplante concuerdan con las que fueron hechas en el country, con un compromiso hepático, pero también a nivel pancreático en la resonancia, lo que nos soportaba un poco el diagnóstico de la hepatitis aloinmune. ¿Por qué se vuelve un reto? Porque uno, no hay mucho descrito en cuanto a falla hepática neonatal, o sea, pacientes menores de 30 días. Y ha venido cambiando en los últimos años, dado que la hepatitis o el aloinmune, anteriormente también llamada como hemocromatosis neonatal, ha venido cambiando un poco su historia en los últimos 10 años. Las dificultades es que son patologías de una alta mortalidad, descrita entre un 50 a un 80% de mortalidad. Definiciones, cuando las cogemos y empezamos con adultos que fueron los primeros en hacer definiciones, no nos cuadran porque implica una periodicidad que en el niño ya varía y en el neonato aún menos. Entonces se ha venido adaptando a una definición en la que concuerda para la edad pediátrica en una insuficiencia hepática o una evidencia, una alteración de esa síntesis y función hepática con un INR mayor de 1,5 cuando tienen encefalopatía o más de 2 cuando no tienen encefalopatía. Sin embargo, en el neonato, el detectar la encefalopatía es muy complicado y determinarla o comprobarla es muy difícil, por lo cual no se toma como valor esa encefalopatía, sino solo el INR. Hay algunos estudios que incluso reportan que el INR en el neonato y en el prematuro se debería considerar mayor de 3 para ser patológico. Todavía no se ha adaptado y todavía no se ha estandarizado como este valor. Simplemente lo dejo porque probablemente en los próximos años vayamos viendo estudios que nos muestren que el valor de 3 es más real. Sin embargo, si ya tenemos un paciente con más de 2, ya hay una alarma que toca tener en cuenta. La falla hepática representa un 10 o un 15% de los trasplantes, no solo en nuestro centro, sino a nivel mundial es lo que está escrito, pero no hay una claridad sobre los trasplantes en neonatos, qué porcentaje es, porque es muy bajo y no está completamente claro. De historias y artículos que nos han hablado sobre los neonatos con falla hepática, no es fácil encontrarlos. Hay algunos que van reportando y cuando vamos a mirar solo los que hablan de neonatos son muy pocos. Hay un grupo español en el Hospital Universitario La Paz que nos habla sobre 45 pacientes con falla hepática. Ellos ya empiezan a hablarnos de las principales causas isquémicas, casi un 29%, la hemocromatosis neonatal o el GALD o hepatitis aloinmune,
en un 18%, infecciosas un 13%, que son valores similares a los que los demás, y como ya nos comentó el doctor Beltrán en Chicago, ha venido mostrándonos. Un equipo francés del Hospital Bicêtre mostró su experiencia con 14 años en pediatría. Cuando entramos a mirar sus reportes, ellos hablan de 80 pacientes en ese periodo de 14 años y aunque no discriminan, cuando describen los pacientes, si cogemos los que tienen esas patologías que sabemos que son de periodo neonatal, representan 23 pacientes, o sea, un 29%, que es casi un tercio de su población fue de patologías neonatales. La hemocromatosis, 13 pacientes, un 13%, infecciones por herpes, casi un 8%, y la linfohistiocytosis, 3 pacientes. En Marruecos hay un trabajo de tesis en que reportan durante 5 años y medio las causas de falla hepática en pediatría. Ellos reportan 30 pacientes, de los cuales 7 son de periodo neonatal, nuevamente cogiéndole estudios, revisando qué pacientes y qué patologías y extrayendo las patologías que nos pueden corresponder a menores de 30 días. Esos 7 pacientes, si miramos de 30, no alcanza a ser un 30%, una tercera parte, pero no deja de ser algo significativo para ese grupo de edad. En ellos, solo 3% fue reportado como la hemocromatosis neonatal. No tenemos reportes de infección por herpes en ellos y 37% fue indeterminada. Entonces, pues también genera un poco la duda de si muchos de esos indeterminados pudieron haber sido infecciosas o incluso aloinmunitarias. Este es el grupo francés, como les decía, ellos reportan todas sus patologías y cuando uno los mira en detalle, pues encuentra las que les mencioné. El equipo de Chicago, fue del estudio que ya nos presentaron, muestra 43 pacientes, 28% prematuros, edad de presentación media de 3 días, en los españoles fueron 4 días, mortalidad del 65%, los españoles 55%, con causas infecciosas 23%, la enfermedad autoinmunitaria gestacional o hepatitis autoinmune 21%, las isquemias de origen no cardíaco 16%. Curiosamente, este mismo equipo, 5 años antes, habían mencionado en uno de sus estudios en el que no discriminaban a los neonatos, pero mencionan que en sus neonatos veían que más o menos un 60-90% eran enfermedades gestacionales autoinmunes. Un valor que ellos reportan, pero pues 5 años después el valor es de 23%, están un poquito desfasados en sus primeros reportes. Cuando hablamos de la enfermedad hepática gestacional autoinmune, ya como nos la describió el doctor Beltrán, antiguamente llamada hemocromatosis neonatal, históricamente la llamaban así y la trataban con tratamientos quelantes para el hierro, y lo que se ha encontrado es que realmente la hemocromatosis neonatal no es una enfermedad como tal, sino un fenotipo de una enfermedad hepática, y la alteración gestacional o la enfermedad gestacional autoinmune representa prácticamente entre un 90 y 98% de los pacientes que pueden tener ese fenotipo de enfermedad de hemocromatosis neonatal, que consiste en tener acúmulo de hierro, siderosis, en órganos fuera al hígado, generalmente a nivel de tiroides, páncreas y corazón. También se puede ver en glándulas salivales y es incluso una de las formas en que lo podemos diagnosticar. En el cuadro azul van a ver otras etiologías que pueden acompañarse de esa hemosiderosis. O sea, todas estas también clasificarían en la hemocromatosis neonatal. Sin embargo, pues solo representan casi un 2 a un 10% de esta entidad. ¿Cómo podemos identificarla? Entonces, lo primero es un paciente que viene enfermo desde el periodo prenatal. Es una enfermedad que afecta al feto, ni siquiera al recién nacido, al paciente que está en formación, única de formación, y nace enfermo.
Ese paciente que nace y ya de entrada lo ven malo o que tiene un aspecto séptico, hay que estudiarle claramente su sepsis, pero ese séptico que tiene todo lo infeccioso, todas las pruebas de infecciosas negativas, debe pensarse que tiene esta hepatitis autoinmune. ¿Qué características vamos a encontrar? Coagulopatía, son pacientes que sangran muy fácilmente con la colocación de un catéter espontáneamente y tienen un INR que es elevado. Ese INR es de las etiologías acompañado de las isquemias cardíacas los que más elevan el INR, los que más hacen coagulopatía. Las transaminasas, curiosamente, son bajas o normales, una elevación leve o normal, y en un momento se creía que era porque tenía una necrosis masiva. Cuando empezaron a hacerle las biopsias realmente no tenía necrosis, sino lo que tenían eran unos hepatocitos que no eran funcionales, y es porque venían unos hepatocitos enfermos desde el embarazo. Y son pacientes que se van a diferenciar de las otras etiologías precisamente porque esas transaminasas no están tan altas para un niño que está tan enfermo. La colestasis es algo que también se encuentra en estos pacientes, la alfa-fetoproteína elevada, que en nuestra paciente curiosamente no estaba tan alta, pero está descrito en estos estudios en que se enfocan en estos pacientes en que esta alfa-fetoproteína está muy alta. La ferritina está elevada con un porcentaje de saturación de transferina que es elevado con una transferina sérica que es normal. Y estos son pequeños laboratorios que nos pueden ayudar a orientarnos. Como hablábamos que esto viene desde antes, no es inusual que hablemos de que son pacientes que vienen con retardo en el crecimiento, con oligoamnios y con ascitis que puede ser identificada incluso en su periodo gestacional. La antecedente, perdón, de enfermedad, de mortinatos, de pérdidas en periodo neonatal de hermanos es frecuente. Hay que tenerlo en cuenta y en el interrogatorio nos puede ayudar a orientarnos. Tratamiento, la exsanguinotransfusión y el uso de inmunoglobulinas a dosis altas. Esto ha cambiado radicalmente y cuando se empezó a implementar este tratamiento, cambió la sobrevida reportada en algunos pacientes sin trasplante de pasar de solo sobrevida de un 10 a un 20% a incluso una sobrevida de un 75 a un 80% sin trasplante. Anteriormente usaban manejo quelante, ya se determinó que no es el tratamiento indicado. La siguiente patología son las causas infecciosas, son las que más se reportan y las que más nos causan también falla hepática, representadas en un 20 o un 30%, pero son patologías que son graves, que ponen al niño malo desde muy temprano, pero la edad de presentación, a diferencia de la autoinmune, que se presenta generalmente el tercer, cuarto día o hasta el quinto día, las infecciosas son más manifiestas hacia el séptimo día de vida. El herpes es la principal causa de esta etiología infecciosa. El enterovirus también lo puede dar y hay otros virus que están descritos, pero en los reportes realmente los que nos describen son el herpes. Generalmente se presenta en pacientes, en maternas que tienen una primoinfección y el riesgo de infección y desarrollar esta falla hepática está descrito en un 33 a un 50% de esos pacientes. ¿Cuándo se infectan? En el momento del parto. Usualmente son pacientes en que las madres no han descrito tener lesiones, el padre tampoco ha descrito tener lesiones en el momento del parto y esto nos puede despistar. Y al igual el neonato que hace manifestaciones cutáneas tampoco es el más frecuente, es incluso de los más infrecuentes que nos hagan este compromiso cutáneo y sobre todo temprano, generalmente es más un compromiso sistémico. Lo vamos a ver con fiebre, lo vamos a ver con alteración del estado de conciencia, con edemas, y las lesiones ampollas pueden aparecer, aunque en estos grupos aparecieron tardíamente, en los que lo aparecieran. Con una mortalidad que cuando solo es un compromiso cutáneo, 0% de mortalidad, pero cuando es diseminada un 80% de mortalidad y tratamiento de la ciclovir. Y lo principal es sospecharlo tempranamente y el inicio temprano de este tratamiento. La linfohistiocytosis
o el síndrome macrofágico que se puede presentar en el neonato, descrito en menos de un 10%. Es una reacción inmune exagerada, puede ser primaria o secundaria, primaria por una afectación genética a nivel de los linfocitos T y los natural killer, o secundaria a infecciones virales. Hay otras causas, sin embargo, en los neonatos generalmente es secundaria a una infección viral. Se va a manifestar con fiebre, con esplenomegalia, y esa esplenomegalia nos puede ayudar a diferenciar un poco de las otras entidades, con una ferritina alta, con pancitopenias, hipertrigliceridemia, un fibrinógeno bajo, que nos ayudan a completar los criterios para diagnóstico. La biopsia de hígado, de médula ósea, mostrando hemofagocitosis, también nos puede orientar. Acá hay una tabla en la que nos muestran las 4 principales entidades. Sin embargo, el gran número de pacientes y casi el 50% de sus pacientes van a ser el espectro de hemocromatosis neonatal y las infecciones virales. ¿Qué nos ayuda a identificarlos? La edad de presentación, el momento en que arrancan, los antecedentes, si es un niño que viene comprometido desde antes o no, si es prematuro, si tiene oligoamnios, como lo hablábamos, el compromiso multisistémico, la presencia de ascitis. Ahí tenemos varios elementos y es una tabla que la podemos tener en el celular, en impresa, en que nos ayuda a coger a estos pacientes y podernos orientar rápidamente. Algo importante, las transaminasas, acuérdense que la viral va a aumentar mucho las transaminasas porque ellos sí hacen una necrosis masiva del hígado. La hemocromatosis no la hace. Son hepatocitos que no funcionan pero no están necróticos, entonces no suelen estar muy altas. Y en la linfocistosis suelen estar también elevadas. La ferritina, como hablábamos, una ferritina elevada, sin embargo, en las virales se ha visto que está mucho más elevada y en la linfocitosis mucho más elevada con respecto al espectro de hemocromatosis. La alfa-fetoproteína alta en la hemocromatosis y suele estar alta o en menos proporción o incluso normal en las virales y en la linfocitosis. En el estudio que ya habíamos mencionado de La Paz, curiosamente, son pacientes que presentaron en un 13%, 6 de 40, de los pacientes que fueron o enlistados para trasplante, corresponden a un 13%, 6 pacientes de 45 de su cohorte, de los cuales 4 representaron pacientes con enfermedad aloinmune, hepatitis aloinmune. Desafortunadamente estos 4, 3 fallecieron en lista de espera y un paciente recibió el trasplante. En el estudio de Chicago, acá tenemos la discriminación de los pacientes, una tabla que nos muestra muy bien cómo los prematuros son más prevalentes en las enfermedades isquémicas y en la gestación, en la aloinmune. Sin embargo, son los 44%. Anteriormente pensábamos que era mucho más frecuente y otros reportaban en un 70-80%. Acá fueron solo 44%, con mortalidades de 67%, 70% en virales y cardíacas en 71%, que estas cardíacas las discriminan porque usualmente son más con cardiopatías complejas que los llevan a fallecer. De estos pacientes, a 3 les hicieron biopsia que permitió el diagnóstico. La biopsia de glándulas salivales nos puede ayudar llegar a establecer el diagnóstico temprano. La resonancia evidenció el compromiso extrahepático solo en 1 de 3 pacientes que les hicieron y 4 pacientes en la autopsia mostraron los depósitos de hierro por fuera del hígado. 9 de los 9 pacientes recibieron inmunoglobulina y 5 de los 9 exsanguinotransfusión. Importantísimo que logremos llegar a estos diagnósticos, así sea en postmortem, porque esto nos va a ayudar a que esa madre se cuide en un próximo embarazo y se aplique inmunoglobulina, disminuyendo la probabilidad de tener otro hijo que nazca enfermo o que incluso nazca muerto. 80% se ha descrito de recurrencia en futuros embarazos. Características que nos muestra el estudio:
principalmente el INR, lo que hablábamos, en las cardíacas y en la inmune gestacional. La alfa-fetoproteína, todo esto ya lo hemos hablado, vamos a avanzar un poquito. Acá está un algoritmo que nos orienta sobre cómo abordar estos pacientes con falla hepática neonatal. Y de entrada, yo creo que de lo más importante y lo que nos debemos llevar, inicio temprano de la ciclovir. Porque si yo ya lo estoy sospechando, debo empezar a tratarlo y esto nos puede cambiar completamente el pronóstico de ese paciente. Así todavía no tenga el estudio, la PCR que me confirme, si yo empiezo ese ciclovir temprano, le puedo cambiar el pronóstico al paciente, y si después me sale que si es una autoinmune u otra etiología, se lo quito, pero el inicio temprano marca la diferencia. Si me voy orientando hacia algo autoinmune, pues hago los estudios que ya mencionamos, que me ayuda a evaluar la alfa-fetoproteína, los niveles de transaminasas, el INR, lo hemos hablado. Y cuando ya estoy orientado hacia esa etiología autoinmune, pues buscar cómo confirmarla, pero sin olvidar que debo empezar tratamiento temprano. O sea, no debo esperar necesariamente a tener la biopsia o la resonancia para creer que pueda ser esta enfermedad autoinmune, porque me va a demorar el inicio de la inmunoglobulina y la exalinotransfusión. Y esto nos cambia. Acuérdense que pasamos de tener una sobrevida sin trasplante de un 20% a incluso descripciones de un 80%. En esta corte de Chicago, 28 pacientes fallecieron al final de su corte. 28 pacientes fallecieron antes de 30 días de vida. Y esto es lo que no queremos. Estadísticamente, al diferenciar los pacientes que recibieron trasplante versus los que están vivos con su hígado nativo, lo único que fue estadístico fue la alfa-fetoproteína, que fue mayor en los pacientes con hígado que resolvió sin trasplante. De ellos, solo 2 pacientes de los 40 recibieron trasplante, uno por enfermedad gestacional y otro por enfermedad metabólica, una OTC. El trasplante es una opción, es un reto, y un reto grande, porque tenemos, por un lado, pacientes pequeños, pacientes que están críticamente enfermos, y son pacientes en que yo no puedo evaluar su estado neurológico, que va a ser una de las diferencias entre si lo trasplanto o no lo trasplanto, una de lo que nos preguntamos a veces, y que se puede presentar las enfermedades mitocondriales. Entonces, ahí la experticia nos va a ayudar a determinar si ese paciente, que puede que esté somnoliento, sea por una sepsis, que pueda que sea por una enfermedad gestacional, o que pueda que sea por una enfermedad metabólica, en que el trasplantarlo no le va a cambiar la historia natural de su enfermedad. Pero no son los únicos retos. El diagnóstico no necesariamente es el único reto, sino es el reto de conseguir un donante. Un donante cadavérico para uno de estos niños es muy complicado. Como lo mostró la serie española, se mueren esperando la lista, en lista de espera. El otro reto es el donante vivo. Se puede hacer. Y con nuestra paciente, con Ana, lo hicimos. La metimos en lista urgencia 0, 3 días, 4 días, nada que aparecía, y en ese tiempo nos decidimos irnos por el donante vivo, que fue la madre. ¿Qué situación adicional? Y es que tuvimos incompatibilidad de grupo. Es otra de las dificultades en esta premura de conseguir un órgano. Y está descrito también en los artículos que es una dificultad. Sin embargo, el trasplante con grupos no compatibles en el neonato no tiene las implicaciones que en niños mayores. Y los estudios han demostrado que en estos pacientes, por fortuna, no hay las reacciones que se presentan en niños mayores. Incluso se ha propuesto hasta 1 año de vida poder hacer incompatibilidad de grupo. Más de 1 año no se recomienda por el alto riesgo de rechazo. ¿Cuándo lo tenemos contraindicado? La linfocistosis está claramente contraindicado por su compromiso sistémico, porque ya se demostró que no cambia el curso natural de la enfermedad. Las enfermedades mitocondriales, sin embargo, esto es un reto tanto en el neonato como en el niño mayor, porque a veces llegan en un estado en que ya no podemos tener una evaluación que nos permita descartarla, y
nos tenemos que ver confrontados a la decisión de si lo trasplanto o no lo trasplanto, y si lo trasplanto, después ver si era un paciente que le voy a lograr cambiar la historia natural o no. Nuestro equipo, en pacientes menores de 18 años, llevamos 235 pacientes con una evolución durante el tiempo. Acá la línea roja son nuestros pacientes pediátricos, en el que se ve cómo hemos en los últimos años aumentado nuestro volumen de pacientes, acercándonos al histórico de adultos, que siempre pues ha sido mayor. Nunca nadie será mejor que todos juntos, y creo que uno de nuestros mensajes es: siempre debemos trabajar en equipo, y el equipo no debe ser solo el equipo de la clínica X o de la clínica Y. A veces necesitamos trabajar con otras instituciones, y este ejemplo de Ana, en el que trabajamos con el doctor Beltrán, en el que desde que empezaron a sospecharla se empezó una comunicación y un tratamiento, y cuando vimos que la paciente realmente necesitaba la opción del trasplante, se trasladó rápidamente, y afortunadamente tenemos una niña que la próxima semana cumple 1 año de vida y está en perfectas condiciones. Ya hablamos del neonato como receptor, y les planteo para un futuro que evaluemos al neonato como donante. Ahí es otra inquietud que les quiero dejar, porque podemos tener neonatos donantes que serían donantes ideales para un donante receptor. Muchas gracias.